¿Qué derechos básicos tienen los 15.000 afectados por la suspensión de sus trenes a lo largo del fin de semana? Pues tendrían que tener todos, porque ya llueve sobre mojado y realmente esto no es un caso aislado. Y lo primero que hay que hacer es, estamos de acuerdo con el ministro, transparencia, a ver qué ha pasado, ¿no? Eso es lo primero que necesitamos, porque estamos confiando a los consumidores en un transporte muy sostenible y estamos empezando a perder la confianza. Dicho esto, hay unos derechos básicos que hay que diferenciar en caso de cancelación o en caso de retraso. Si el pasajero afectado, de estos más de 15.000 afectados, han sufrido un retraso de entre 1 hora y 1 hora y media, ahí lo que le va a hacer, aplican 3 normas: el reglamento europeo, un reglamento español y la política comercial. Hay que basarnos en lo último, en la política comercial de Renfe en este caso. Entre 60 y 90 minutos de retraso, el afectado, el consumidor afectado, va a conseguir una indemnización del 50% de lo que hubiese pagado por el billete. Si ya el retraso es superior a 1 hora y media, lo que va a conseguir es una indemnización del 100% de lo que le costó el billete. Además, por supuesto, de trasladarle en tiempo y forma, es decir, llega tarde pero con esa indemnización. En el caso de cancelación, lo que dice la normativa y la política comercial es que únicamente en el caso de que el afectado se haya enterado de esa cancelación de su tren en un tiempo menor de 4 horas de cuando va a salir su tren, en ese caso va a recibir todo el importe del billete que hubiera abonado y además, por supuesto, trasladarle en un medio alternativo o en otro tren, eso a elección del consumidor. Y por tanto, bueno, pues tiene una serie de derechos, pero Marc, lo que nos gustaría aquí también trasladar es que lo que tiene que hacer la compañía es esas compensaciones y esa información de manera inmediata trasladárselo al afectado para poder recuperar esa confianza que es básica en un sector en el que éramos potencia y estamos perdiendo un poquito la esperanza como consumidores afectados, sí, porque no son casos aislados, lamentablemente. Nuestro interlocutor es nuestra compañía con la que tenemos el billete, ¿no? Sería que hay 3 en este caso, que son Renfe, Eso es. Irio o Ouigo. Eso es. Exacto. Es a quien tenemos que reclamar o presentar, pero lo que pedimos desde OCU es que sea proactiva la compañía, puesto que todos con los datos, todas las compañías tienen los datos de los pasajeros afectados y en qué medida están siendo afectados. Nos gustaría una proactividad, porque bueno, el consumidor lo va a hacer, lo está haciendo sin duda, pero ese paso sería un elemento diferencial, puesto, insisto, porque esto no es un caso aislado y los pasajeros están bastante cansados porque además ha habido daños colaterales, que eso ya sabéis que hay que reclamarlo judicialmente si queremos obtener una compensación. Véase que se llega tarde a un acto, que se llega tarde al trabajo, el daño moral de estar esperando tiempo y tiempo en una estación. Todo eso, además debe ser compensado, pero no es automáticamente. Si hay un retraso, sí que tienen una compensación también adicional a la que hemos comentado automáticamente, que es una bebida, una comida, una manutención hasta la espera del tren que salga, o sea, el tiempo de espera hasta que vuelva a reanudarse el servicio. Iliana, nos están insistiendo mucho en las dudas sobre la cancelación. Es decir, cuando se cancela un trayecto, en este caso el tren en el que vamos, entiendo, nos decías que tenemos derecho a que se nos devuelva el billete, el dinero del billete, pero claro, si tenemos que coger un medio de transporte alternativo o incluso pues pasar la noche en un hotel, ¿también tenemos que reclamarlo? ¿Tenemos derecho a que nos lo paguen? Claro, ese es el problema. Ese es el problema, Silvia. Solamente nos van a... O sea, cuando se cancela un billete y te han avisado en previo, es decir, simplemente entra ese derecho a la indemnización, que es que te devuelvan el precio íntegro del billete, cuando te han avisado con menos de 4 horas de antelación desde la salida del tren. Si te han avisado antes, solamente tienes derecho a que te transporten en un medio alternativo o que te recalendaricen en el tren, si quieres seguir yendo en tren. Y todos esos daños que estás comentando, efectivamente, hay que reclamarlos de otro modo. Nosotros recomendamos la Junta Arbitral de Transportes, que funciona bastante bien. Nos evitamos abogados, juicios y todo esto, pero si esa vía no existe o no es posible, podemos ir a la vía judicial para reclamar todos esos daños. Pero en el caso de retraso, es curioso porque hay más indemnización en el caso de retraso que de cancelación, si veis, con la norma en la mano. Entonces, en el caso de retraso, ese tiempo de espera, y si hubiese que esperar una noche que
porque el tren sale al día anterior, eso sí que correría la compañía ferroviaria con esos gastos. Pero todos los daños colaterales que podamos demostrar, que he perdido una cita, que he perdido una entrevista laboral, que he perdido, que iba a volver a mi casa porque tengo una boda al día siguiente, hay muchísimas casuísticas, que he perdido una visita al médico, todo eso sí que se tiene que justificar, acreditar y pedir esa indemnización, pero lamentablemente no es por la vía amistosa ni por la vía de una mediación.